Mis manos temblaban tanto que el papel crujía como si fuera una hoja seca a punto de romperse. Estaba encerrada en el último cubículo del baño de la oficina, ese que casi nadie usa porque la luz parpadea. Afuera, escuchaba el taconeo incesante de las secretarias y el zumbido sordo del aire acondicionado, ese ruido blanco que ha sido la banda sonora de mi vida durante los últimos 20 años. Pero en ese momento, el mundo se había quedado mudo. Solo existía yo y ese porcentaje impreso en tinta negra. 0.0%. Probabilidad de parentesco excluida. Sentí un golpe en el estómago, más fuerte que cualquier dolor físico. Todo mi pasado, las navidades en casa de la abuela en Coyoacán, los regaños de mi padre por llegar tarde, el olor a chocolate caliente que preparaba mi madre, todo se desmoronaba en un segundo. Yo no era quien creía ser. O al menos, eso es lo que ese maldito papel decía. Me tapé la boca para no gritar, para que las chicas de contabilidad que se retocaban el labial afuera no escucharan cómo se rompía la licenciada Valeria, la mujer de hierro de recursos humanos. Si hubiera sabido entonces que ese dolor era una mentira fabricada, que las lágrimas que derramé en ese baño sucio eran el combustible para la ambición de la persona que más amaba, quizás habría salido de ahí y habría quemado el edificio entero. Pero no lo sabía. Aún no. A veces, cuando la oficina se queda vacía y solo queda el guardia de seguridad haciendo su ronda, me siento en mi silla ergonómica de 20,000 pesos y miro por el ventanal hacia el Paseo de la Reforma. Las luces de la Ciudad de México parpadean como estrellas caídas y me invade una nostalgia tan densa que casi puedo masticarla. Extraño la ignorancia. Extraño esa época en la que mi única preocupación era si alcanzaríamos los objetivos trimestrales o si el tráfico en el periférico me dejaría llegar a tiempo a la cena de Navidad. Soy Valeria, tengo 45 años y soy gerente de recursos humanos en una multinacional. Mi trabajo consiste en leer a la gente, en detectar mentiras en los currículums y miedo en las entrevistas. Se supone que soy una experta en la naturaleza humana. ¡Qué ironía! Fui incapaz de ver al monstruo que dormía en mi propia casa, comiendo de mi plato. Todo comenzó hace 6 meses, tras la muerte de mamá. Fue un infarto fulminante. No hubo despedidas, solo el silencio repentino de una casa que siempre estuvo llena de música y risas. Mi hermana menor, Isabela, y yo nos quedamos solas con la inmensa tarea de vaciar la casa familiar en la colonia del Valle. Isabela siempre fue la princesa, 5 años menor que yo, rubia como un sol, herencia de la abuela, decían, carismática y un poco volátil. Yo, en cambio, siempre fui la morena, la seria, la responsable, la que estudió administración, la que consiguió el buen puesto, la que pagaba las facturas cuando el negocio de papá tuvo problemas. Isabela era artista, un alma libre que iba y venía, siempre con problemas de dinero, siempre necesitando que su hermana mayor la rescatara. «Vale, no puedo con esto», me dijo Isabela aquel sábado, soltando una caja llena de álbumes de fotos. «Huele a ella, no puedo». «Vete a descansar, Isa, yo termino aquí», le dije, como siempre, asumiendo la carga. Isabela me dio un beso en la mejilla y se fue a su departamento en la Condesa, dejándome sola con el polvo y los recuerdos. Fue entonces cuando encontré el teléfono viejo de mamá, un modelo antiguo, con la pantalla estrellada, guardado al fondo de un cajón de calcetines, debajo de unos sobres con dinero en efectivo. Lo encendí por curiosidad, buscando fotos que quizás no habíamos respaldado. La batería apenas aguantó. No había fotos nuevas, pero había una carpeta oculta en la galería. Se llamaba La Verdad. El corazón me dio un vuelco. Mi madre no era tecnológica. Alguien le había enseñado a usar esa función. La carpeta contenía capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp y fotos de documentos legales antiguos. Empecé a leer y sentí que el suelo se abría. Eran mensajes de hace años entre mamá y una mujer que no tenía guardada en contactos. Ella no sospecha nada, cree que es vuestra, pero el dinero se está acabando, Lupe. Necesito más o le diré quién es su verdadera madre. Y la respuesta de mamá: no te atrevas. Valeria es mi hija ante los ojos de Dios y de la ley. Te daré lo que pides, pero aléjate. Me quedé helada.
El aire acondicionado de la casa estaba apagado, pero sentí un frío mortal. Yo, adoptada, comprada, las fechas coincidían con mi nacimiento. Dejé caer el teléfono sobre la cama matrimonial de mis padres y me abracé a mí misma. Toda mi vida me había sentido un poco diferente, menos agraciada que Isabela, menos espontánea, siempre esforzándome el doble para ganar el afecto de papá. ¿Era por esto? Al día siguiente cometí el error de mi vida. Llamé a Isabela. Nos vimos en un café en Polanco, uno de esos lugares pretenciosos donde el café cuesta lo mismo que una comida corrida en el centro. Yo estaba hecha un desastre, con ojeras y sin maquillar. Isabela llegó impecable, con sus gafas de sol de diseñador y esa aura de todo está bien. ¿Qué pasa, Vale? Me asustas, dijo, pidiendo un matcha latte con leche de almendras. Le mostré las fotos que había tomado de la pantalla del celular de mamá antes de que la batería muriera definitivamente. Isabela las leyó en silencio. Su rostro cambió. De la indiferencia pasó al shock y luego a una lágrima perfecta que rodó por su mejilla. «No puede ser», susurró, tomándome la mano. «Vale, esto explicaría tantas cosas». «¿Qué cosas?», pregunté, desesperada por una validación. «Papá, ya sabes, él siempre fue un poco más duro contigo. Y mamá siempre te miraba con esa mezcla de amor y lástima. Oh, Dios mío, Vale». Sus palabras eran como dagas, pero al mismo tiempo sentía que ella era la única persona en el mundo en la que podía confiar. «Tengo que saber la verdad, Isa. Necesito saber si soy su hija o no». Isabela asintió vigorosamente. «Claro que sí. Mira, tengo una amiga, Gabriela, que trabaja en un laboratorio genético muy exclusivo en Lomas. Hacen pruebas discretas, nada de registros públicos. Si hacemos esto, tiene que ser secreto, por la memoria de mamá y por la herencia». La herencia, claro. Papá había dejado una fortuna considerable en propiedades y acciones. Si yo no era hija biológica y si no había una adopción legal formalizada, lo cual sugerían los mensajes de chantaje, mi posición era frágil. No me importa el dinero, Isa. Me importa mi identidad. Lo sé, hermana, lo sé. Déjame arreglarlo. Yo me encargo de todo. Tú solo dame una muestra de tu cabello y yo conseguiré algo de mamá. Guardé su cepillo. Aún tiene cabellos. Le di las gracias llorando. Me sentía tan afortunada de tenerla. Ella, la hermana irresponsable, ahora estaba tomando el control para ayudarme. Pasaron 2 semanas de infierno. En la oficina no me concentraba. Despedí a un auxiliar contable por un error mínimo, solo porque estaba irritable. Me sentaba en mi despacho, escuchando el zumbido de la ciudad, preguntándome quiénes eran mis verdaderos padres. ¿Era hija de un amante de papá? ¿De una desconocida? Finalmente Isabela me citó, no en un café, sino en mi oficina. Llegó un martes a las 6 de la tarde, cuando la mayoría de los godines ya habían salido corriendo hacia el metro o sus autos. Entró a mi despacho, cerró la puerta con seguro y bajó las persianas. Sacó un sobre amarillo manila de su bolso Louis Vuitton. «Lo siento mucho, Vale», dijo antes de que yo pudiera abrirlo. Su voz estaba quebrada. Abrí el sobre. Ahí estaba el documento, el logo del laboratorio, las gráficas complejas y al final la conclusión: exclusión de maternidad. La muestra atribuida a mi madre no compartía marcadores genéticos conmigo. Ese fue el momento del baño. Corrí a esconderme para vomitar y llorar. Cuando salí, Isabela estaba esperándome con un vaso de agua y una mirada de profunda tristeza. «No eres mi hermana de sangre», dijo suavemente, «pero siempre serás mi hermana del alma». Me derrumbé en sus brazos. En las semanas siguientes, la depresión me consumió. Sentía que no merecía nada de lo que mis padres me habían dado. Me sentía una impostora. La casa de la del Valle, las cuentas bancarias, todo me parecía robado. Isabela,
sutilmente, empezó a plantar semillas en mi mente. Vale, si los abogados se enteran de esto, podría ser un escándalo. Podrían acusar a mamá de fraude o a ti de intentar cobrar una herencia que no te toca. ¿Sabes cómo son las leyes aquí en México? No quiero problemas, Isa. No quiero nada. Hagamos algo, propuso ella, con esa voz dulce y persuasiva. Cédeme los derechos de la herencia. Yo me quedo con las propiedades y las cuentas para proteger el patrimonio. A cambio, yo te transfiero una mensualidad de por vida, como si fuera una renta. Así, legalmente todo queda en familia, mi familia, y tú no corres riesgos legales. Y claro, el departamento donde vives te lo pongo a tu nombre, aunque sea pequeño. Estaba tan rota, tan llena de culpa por ser la hija falsa, que acepté. Firmamos los papeles ante notario en tiempo récord. Isabela se quedó con la casa grande, la casa de fin de semana en Cuernavaca y las inversiones. Yo me quedé con mi salario y mi soledad, convencida de que estaba haciendo lo correcto para honrar a la mujer que me crió, aunque no fuera mi madre. Pasaron 3 meses. La nostalgia se volvió mi única compañera. Extrañaba mi vida de antes. Extrañaba sentirme parte de algo. Un viernes, tuvimos una crisis en la oficina. Necesitaba contactar urgentemente a un proveedor y mi celular había muerto. Recordé que Isabela había venido a comer conmigo y había dejado su iPad olvidado en mi sofá mientras iba al baño. «Isa, ¿me prestas tu tablet para mandar un correo rápido?», le grité hacia el pasillo. «Sí, claro, la clave es 1234», respondió ella despreocupada. Desbloqueé el iPad, entré al correo y ahí, en la bandeja de entrada, vi algo que me heló la sangre. Un correo de hace 3 meses. El asunto decía: diseño gráfico urgente, documento lab. Sentí una punzada en el pecho. Mis manos, otra vez temblando, abrieron el correo. No era de un laboratorio. Era de un diseñador gráfico freelance al que Isabela solía contratar para sus proyectos de arte. «Hola Isa, aquí te mando el PDF modificado del laboratorio como pediste. Cambié los nombres y los porcentajes a 0. Avísame si se ve realista. Son 2,000 pesos extra por la urgencia». Adjunto estaba el archivo que yo había tenido en mis manos. Y más abajo estaba el archivo original. Lo abrí. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de rabia pura. Una rabia caliente, mexicana, de esa que te quema la garganta. Probabilidad de maternidad: 99.99%. Era su hija. Siempre fui su hija. Seguí buscando. Fui a la galería de fotos, a la carpeta de eliminados recientemente. Ahí encontré capturas de pantalla de una aplicación para crear conversaciones falsas de WhatsApp. Esas conversaciones entre mamá y la supuesta chantajista, Isabela las había creado. Ella había tomado el celular de mamá mientras yo dormía o estaba ocupada con el funeral. Había subido las imágenes falsas y creado la carpeta oculta para que yo la encontrara. Todo había sido un montaje, una obra de teatro macabra. La hermana perfecta, la artista, la que siempre necesitó ser rescatada, había orquestado el plan más cruel imaginable para quedarse con todo. Sabía que yo era demasiado noble, demasiado responsable. Sabía que si creía no ser hija biológica, mi propia moralidad me haría renunciar a todo. Y tuvo razón. En ese momento, Isabela salió del baño, secándose las manos y tarareando una canción de Luis Miguel. «¿Listo? ¿Pudiste mandar el correo?», preguntó con una sonrisa radiante. Levanté la vista del iPad. Ella vio mi cara, vio la pantalla. Su sonrisa se congeló y luego se desvaneció lentamente, reemplazada por una frialdad que nunca le había visto. No hubo pánico, no hubo arrepentimiento, solo la mirada calculadora de una serpiente que sabe que ha sido descubierta. «Siempre fuiste la favorita», dijo ella, con voz tranquila, dejando caer la máscara. «Papá te admiraba. Valeria es tan inteligente, Valeria es tan trabajadora. Yo solo era la niña bonita.
Necesitaba asegurarme de que, al menos al final, yo ganara algo más que tú. El sonido del aire acondicionado pareció detenerse. El ruido de la oficina desapareció. Me quitaste a mi madre, le dije, con la voz rota. No por el dinero, Isabela. Me hiciste creer que mi madre no era mi madre. Me robaste mi historia. Ella se encogió de hombros, tomó su bolso y extendió la mano para pedir su iPad. El dinero ya es mío, Valeria. Los papeles están firmados. ¿Y tú? Tú eres la gerente de recursos humanos. Eres fuerte. Sobrevivirás. Salió de mi oficina taconeando, dejándome sola con la verdad. Ahora estoy aquí, sentada en el mismo despacho, mirando la misma ciudad gris y contaminada. He iniciado acciones legales, claro. Tengo las pruebas del fraude. Pero los abogados dicen que será largo, costoso y doloroso. Sin embargo, lo que más me duele no son los millones de pesos, ni la casa en Cuernavaca. Es la pérdida de la inocencia. Extraño esa época en la que pensaba que la familia era sagrada. Extraño a mi hermana. O a la idea que tenía de ella. A veces pienso en la ironía del destino. Yo me dedico a seleccionar personal, a filtrar a los malos elementos de la empresa. Busco referencias, hago pruebas psicométricas. Y, sin embargo, el elemento más tóxico, el fraude más grande, estaba durmiendo en la habitación de al lado durante toda mi infancia. La vida es extraña. A veces te quita la verdad para protegerte y otras veces te la lanza a la cara para destruirte. He recuperado mi identidad. Soy Valeria, hija de mis padres, pero he perdido algo que nunca recuperaré: la confianza. Ahora sé que la sangre te hace pariente, pero la lealtad es un lujo que no todos pueden pagar. Me queda la satisfacción vacía de tener la razón. Y me queda el miedo. Miedo de revisar mi celular, miedo de encontrar mensajes ocultos, miedo de que la próxima persona que me abrace tenga un puñal en la otra mano. Así es mi vida ahora. Un poco más sabia, sí, pero infinitamente más triste. Vaya historia tan intensa, amigos. Se me pone la piel chinita solo de imaginar lo que sintió Valeria al descubrir esa traición. Dicen que las puñaladas más dolorosas siempre vienen de quienes están a nuestras espaldas abrazándonos, ¿verdad? Nuestro canal es muy joven y cada uno de ustedes es fundamental para que sigamos creciendo y trayendo estas historias que nos llegan al alma. Si esta historia te movió algo por dentro, por favor, regálanos un me gusta y suscríbete. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Qué hubieran hecho en el lugar de Valeria? ¿Perdonarían a una hermana así? Y, por favor, sean honestos con nosotros. ¿Qué les pareció la narración? ¿Qué podemos mejorar? Aceptamos todas sus críticas constructivas porque queremos ser mejores para ustedes. Déjenlo en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.